explicamos en otros videos, no existen herramientas de planificación mejores que otras en sentido abstracto. Uno determina la mejor herramienta cuando sabe las necesidades del cliente puntual. Y cada herramienta tiene su zona de confort, cada herramienta tiene su zona donde funciona bien, su indicación. En el caso de los trusts, sobre los cuales hay mucho debate en general y también mitos como hemos dicho en el pasado, en el caso de los trusts, el trust idealmente funciona cuando una familia o cuando una persona tiene una parte de su patrimonio que ya no la va a usar, que ya está destinada un poco a la próxima generación o próximas generaciones. Y uno se pregunta, ¿para qué voy a pagar impuestos sobre algo que no voy a usar? ¿Para qué voy a tener ese activo en mi patrimonio sujeto a un ataque de un tercero? No tiene demasiado sentido. Entonces, el instrumento trust funciona como una especie de sucesión llevada a cabo en el tiempo. Así como el testamento funciona cuando alguien fallece, automáticamente se dividen los activos de la manera que el testamento indica, el trust lo que hace es saca un activo del patrimonio de una persona, lo colocamos donde se imaginen, no importa, en una nube, véanlo como quieran, pero se coloca fuera del patrimonio, pero todavía no ingresó al patrimonio del sucesor. Va a ingresar de acuerdo, o sea, cuando se vayan cumpliendo las condiciones que se fijan en lo que se llama la carta de deseos. Normalmente se divide en el fallecimiento del dueño original de los activos, pero también puede pasar que haya entregas parciales, anteriores y posteriores a la muerte. Entonces, esto nos lleva a otra ventaja del trust. Ya dijimos que cuando el patrimonio está en un trust o cuando parte del patrimonio está en un trust, no paga impuestos, o sea, el dueño original no va a pagar impuestos y el dueño futuro todavía no los recibió. No puede ser atacado por acreedores de ninguno de los dos, pero además, y esto es otra de las características fundamentales y otra de las cuestiones que se aparecen nos van llevando en dirección del trust, además de esto, lo que nos da es la posibilidad de que el dueño original de los activos, imaginemos el padre o la madre de esta familia, puede de alguna manera tener un impacto en cómo se van a manejar esos activos posteriormente a su fallecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando hay un hijo menor o más de un hijo menor, cuando hay un hijo incapaz, el trust es una herramienta súper interesante para analizar. De vuelta, yo no tengo la obligación de transferir todos los activos al beneficiario cuando fallece el dueño original. Yo lo que hago es establecer una carta de deseos donde voy a decir, por ejemplo, que el trust le pague la educación a mis hijos, por ejemplo, que el trust le pague la salud, por ejemplo, que esto se divida en porcentajes por año, o que llegue a mi hijo cuando tenga determinada edad, o que solo se repartan los intereses o las ganancias pero no el capital. Hay un montón de alternativas, es una herramienta súper flexible que nos permite llegar al mismo tiempo a cumplir un montón de objetivos. Para cerrar, porque hasta ahora no dije que es un trust. ¿Qué es un trust? Mucha gente dice, bueno, es un contrato. Bueno, técnicamente no es un contrato, pero podemos definir un contrato de fideicomiso para los que estamos en Latinoamérica. El punto acá es, el trust realmente es la obligación de un trustee, es decir, de un fiduciario, de administrar un bien que recibe del settlor, que es el que arma el trust, el que funda el trust, el que lo crea, de acuerdo con sus indicaciones, y transferirlo a un tercero cuando se da una condición o cuando se cumple un plazo. Eso es un trust, es una obligación asumida por un trustee. Y eso lleva a la pregunta de, pero ¿y cómo confiamos en el trustee? ¿Y por qué le estoy dando un activo a alguien que no conozco y voy a confiar que te va a salir todo bien? Bueno, en principio, y acá me voy a poner un poquito más técnico, en principio no es tan así. En derecho latinoamericano, derecho civil, derecho francés, como se llama, en general el derecho real, el derecho a la propiedad, es indivisible y es absoluto. Es decir, yo soy dueño de un activo, soy propietario de mi casa y yo dispongo de mi casa, uso mi casa y puedo impedir que cualquiera entre a mi casa y me invada mi casa de alguna manera. En el derecho anglosajón, el derecho de propiedad tiene dos componentes, algo que se llama beneficial ownership y otra cosa que se llama legal ownership. Son dos formas de ser dueño de algo. Normalmente, si no hay un trust y yo tengo, por ejemplo, una casa en Londres, yo voy a ser el legal owner porque el título de la casa está a nombre mío y voy a ser el beneficial owner porque soy el que la puede usar, el que puede decir qué pasa con esa casa. Cuando armo un trust, técnicamente el efecto jurídico es que estos dos tipos de ownership se separan. El que armó el trust ya no es nadie. El settlor no tiene ningún derecho. El beneficiario en general es el beneficial owner y el trustee es el legal owner. Tanto trustee como beneficiario son dueños de los activos que se ponen en el trust. Entonces no es que estamos tirando activos a la marchanta y confiando en alguien así porque sí, sino que es una estructura que tiene un basamento legal, que tiene una tradición de más de 2000 años y que funciona. Última cosa que quiero decir. Les dije anteriormente que cuando uno arma un trust y saca activos de su patrimonio no paga impuestos y ese activo no puede ser atacado. Bueno, eso aplica a los trusts que se llaman irrevocables y discrecionales. El trust revocable, es decir, el trust que
el CETROL puede en cualquier momento decir me arrepentí, quiero que el activo vuelva a mi patrimonio, no me gustó esto, cosa que by the way nunca pasa, pero si pasara eso, es revocable, no implica ventajas ni tributarias ni desde el punto de vista de la seguridad del patrimonio porque no hay un desapoderamiento. Para las autoridades fiscales y en general para todo el mundo, para que haya una ventaja tributaria debe haber un desapoderamiento. Bueno, creo que con esto hacemos una primera introducción a lo que es Trust. Cualquier pregunta me pueden escribir.